Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos todas las semanas un punto de encuentro y sobre la mesa ese punto de encuentro estamos estudiando la Biblia de Estudio de la Reforma, ¿no? Eh, Semanalmente lo hacemos y en esta ocasión me ha tocado dar el tema la voluntad de Dios. Pero para ampliar un poquito más vamos a hablar por lo menos en tres tópicos, tres puntos. La voluntad decretiva va a ser el primer punto, la voluntad preceptiva y después la voluntad de Dios, o podríamos decir la voluntad, la disposición que tiene Dios o lo que le agrada a Dios. Y una pequeña conclusión, ¿sí? Acá nos acompañan en el aire, en la mesa, la hermana Diana, si querés saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Y en línea están la hermana acá de Argentina, Carolina, y de Colombia, Bogotá, Lina. Si quieren saludar. Si no, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. la hermana Carolina de acá de Argentina, de Mar del Plata. Hola, buenas tardes para todos. Y esa fue, que se escuchó apenas, la hermana Lina de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Bueno, vamos a empezar. Si tienen el material de estudio, yo en esta ocasión no voy a utilizar, capaz que utiliza la confesión que tenemos. Ustedes saben, decreto de Dios, providencia de Dios, pero me voy a pegar, en esta ocasión sí le doy los créditos casi 100% a la Biblia y algunos comentarios, pero yo no me traje, como siempre, Calvino y algún libro que me traigo para estar hablando, para darle los créditos. No hay. Así que me voy a pegar mucho a lo que dice estos comentarios. Vamos a empezar entonces con la voluntad de Dios. El primer punto, vamos a ver si ustedes tienen el libro texto ahí o el comentario que aparece ahí. Ustedes saben, porque no es la Biblia misma lo que estamos leyendo un comentario nada más. Y es la voluntad decretiva. Yo no sé si se acuerdan, la otra vez estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Yo no sé si fue la hermana Lina que también hizo una pregunta sobre eso, y estaba la hermana Evelyn, y empezamos a hablar un poco de la voluntad decretiva y la voluntad normativa, y creo que yo dije normativa, ¿no? En esa época. La Así, voluntad ¿eh? o la voluntad permisiva. La voluntad permisiva era que estábamos hablando, así, algo así, ¿no? Ujú. Sí. Y era, así que bueno, yo sin saberlo nos tocó hablar en el día de hoy en esto. Creo que ha entrado en el aire desde el país de Chile la hermana Evelyn, si quiere saludar. Buenas tardes, hermanos y pastor. Bendiciones. Llegué un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Ahí está. Entonces estaba diciendo que estamos viendo en el estudio de hoy la voluntad de Dios. Vamos a empezar con la voluntad decretiva, después la voluntad preceptiva y la voluntad, o sea, que agrada a Dios, ¿sí? Bueno, Ujú. y sí, que me estabas diciendo que la otra vez estábamos hablando de la voluntad preceptiva o normativa, ¿no? Algo así. Sí, ajá. Sí, yo no sabía que nos iba a tocar este estudio porque yo le digo la verdad, seguía la presencia de Dios en el estudio. Pero decidí pasarlo porque creo que es un tema que todos saben, que Dios está en todos lados. Ajá. Y entonces decidí, bueno, vamos a complicarla un poquito más, ¿no? Y así que vamos a hablar esto de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Entonces me apego a los comentarios esto. En la Biblia, entonces yo voy leyendo textualmente lo que voy encontrando acá y voy comentando. La Biblia, amados, ustedes saben que nos muestra siempre o nos enfoca siempre que es la voluntad de Dios o la, cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, por supuesto, ¿no? Y nosotros estuvimos viendo de este decreto de Dios, estuvimos viendo de esa voluntad decretiva o soberana de Dios, no sé si se acuerdan, porque no es el punto para estar hablando ahora sobre el decreto de Dios, sobre que Él decretó todas las cosas, no Ujú. solo en la creación, sino también en la elección y cómo va sucediendo todo eso. ¿Sí? En la voluntad decretiva, o sea, cuando hablamos del decreto de Dios. ¿Sí? Sí. Ah, cuando hablamos de esta voluntad decretiva o soberana de Dios, tenemos que entender algo,
que esta voluntad decretiva o soberana de Dios no siempre es visible. A veces esa voluntad decretiva o vamos a decir de Él, o soberana de Él, se hace visible a veces, pero en el tiempo, porque esta voluntad decretiva o soberana está oculta, ¿sí?, a los ojos de nosotros. O sea, esta voluntad que aparece ahí en el capítulo número 3 del decreto de Dios, fue dada, podríamos decir, en un estado, lo que nosotros decimos atemporal. Incluso antes de que existieran las cosas, Dios decretó todo. Por eso que esta voluntad, más adelante vamos a ver cuando esté concluyendo el estudio, a veces no es bueno ni es aconsejable tampoco indagar o buscar en estos consejos eternos que Dios a veces los mantiene ocultos, como dice Deuteronomio 29:29. Sabemos que esta voluntad decretiva existe, porque Él mismo lo ha dicho y se lleva en el tiempo, ¿sí? Pero no sabemos, vamos a decir, a ciencia cierta qué es esa voluntad decretiva, ¿sí? Lo cierto que sí sabemos es esto, amado, es que aquello que Dios ha decretado en la eternidad se va a llevar en un tiempo que no sabemos cuándo, y lo que sí sabemos a ciencia cierta por la Biblia es que nada puede frustrar esa voluntad, a diferencia de la voluntad, podríamos decir, preceptiva, ¿sí? Pero esta voluntad no puede ser impedida, no puede ser frustrada, ningún brazo del hombre puede llegar a frenarla, esta voluntad soberana. ¿Por qué? Porque esta voluntad, lo que sucede, nunca depende de la criatura, ¿sí? Lo que él dice, por esto yo le diría que usted lea un poco el del decreto de Dios para poder entender esto, ¿sí? Dios, no sé si está la palabra, yo estoy un poco en contra de la palabra acá que aparece como permitir, ¿sí? Esa palabra que Dios permite, porque para mí como que juega un poquito entre el supra y el infra. Permitir, yo soy más que como que decreta. El permitir es como, ya lo expliqué varias veces, es como que alguna fuerza superior, una fuerza igual a la de él, quiere hacer algo y yo le permito entrar, pero no es así. Yo creo que bueno, que él mismo decreta esas cosas que sucedan, ¿sí? No quiero abundar más sobre esto porque es algo complicado, incluso con algo que yo también siempre estoy lidiando, ¿sí? Pero creo que todo, si algo que sucede fuera de algo de la voluntad de Dios, no lo podría permitir, porque para permitir tiene que estar fuera del, podríamos decir, de la soberanía de Dios. Entonces, incluso eso que podríamos decir, entre comillas, que permite que suceda, ha sido decretado también con él. Así es. Sí, pero él no es el autor del pecado, eso sí debo aclararlo. Entonces, cuando Dios, vamos a decir, permite, es porque él mismo ha decretado o ha elegido, o él mismo da ese poder para que sucedan las cosas, ¿sí? Todo esto es en el decreto soberano de Dios, todas las cosas que están sucediendo, tanto, vamos a decir, en el mundo, o vamos a decir, en el mundo, o en el universo, o incluso dentro de sus criaturas, ¿sí? Él dirige, aunque usted no lo crea, todo, o sea, está gobernando todo, los animales, y yo lo dije una vez, y incluso esto afectó a ciertas personas cuando estuve hablando del suprayo. Incluso ni el hombre tiene la facultad, vamos a decir, de poder elegir o caminar su propio paso. Ajá. Dios es el que gobierna todas las cosas, el pajarito que cae, la hojita que cae, el pelo que cae. Dios dirige todo cuando nace una persona, cuando muere. Dios decreta todo eso, es lo que Dios ha conocido como la voluntad decretiva. En el decreto de Dios se define más esa voluntad decretiva, que dice así: Dios desde Confesión de Fe 1689, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado
en él mismo inalterablemente todas las cosas, lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. ¿Sí? Vamos a explicarlo entonces rápido. Él le ha decretado, va a decir, va a pasar esto, y va a pasar. Esto es libre, vamos a decir, y no por ello es el autor del pecado, vamos a decir, y no hace violencia a la voluntad de la criatura. ¿Qué es eso? Donde le quita libertad o contingencia. Que no la manipula. Claro, que no las manipula para poder llevar a hacer algo, ¿no? La persona incluso libremente puede llegar a actuar, como Judas actuó. Cada uno actúa, ¿sí? Incluso con sus hijos lo hace. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, con nosotros podríamos decir librándonos del poder del pecado y de Satanás, libera nuestra mente, nuestra voluntad para que actuemos libremente para hacer la voluntad de él, ¿sí? Pero incluso ahí está su decreto. Si no voluntariamente nosotros haríamos lo que hay dentro de nuestro corazón malvado, ¿sí? Pero así es como él lleva y gobierna y establece todas las cosas, que también sabemos que en su providencia divina él va dirigiendo todas las cosas. Nada se gobierna por sí mismo. Nosotros no creemos en la casualidad ni en el azar. Creemos que Dios está gobernando y dirigiendo todas las cosas, ¿sí? Esto es lo que Dios ha decretado. Y no solamente en la creación, sino que este decreto va, ustedes saben, incluso en la caída, podríamos decir, y en la predestinación de las personas, incluso para los que están destinados para vida eterna. Cuando hablamos de la salvación, en el decreto que Dios mismo decretó a su Hijo amado. Es más, amados, el domingo me toca hablar en Hebreos, capítulo número 1, y voy a dar el segundo versículo, y yo tengo que hablar de un tema hermoso, vamos a decir, lo que Cristo logró, de esa herencia de heredero, y hablando desde un pacto de redención atemporal, teniendo en la mente a personas que ni siquiera existían todavía, no había nada creado y ya estaba todo decretado para ciertas personas que iban a ser salvos y todavía ni siquiera había sido creado y todavía ni siquiera el primer hombre había sido creado, ni siquiera no había cometido pecado, cuando ya estaba hablando el Padre con el Hijo, cómo se iba a llevar a cabo el pueblo que iba a ganar y no había nada. Y Dios estaba decretando eso, amado. Saber todas esas cosas, cuando yo me pongo a pensar, amado, de alguna forma uno le da tranquilidad en pensando en eso, en que Dios decretó todo, incluso antes de que existiera todas esas cosas. El heredero ya estaba siendo predestinado para venir a morir por nosotros. Entonces, todo en esa voluntad decretiva, vamos a decir, Dios tiene todo bajo control. Toda la humanidad, incluso ante la fundación del mundo, ¿sí? Ha escogido a todos, vamos a decir, incluso hablando de la salvación en Jesucristo para la gloria del mismo, ¿sí? Y esto es simplemente y podríamos, y si nos enfocamos en la voluntad decretiva, podemos hablar muchas cosas, ¿está? Pero si yo me quisiera enfocar desde la soteriología, y esta materia destrozaría el arminianismo. Porque ¿a dónde entrará el libre albedrío acá en esta voluntad decretiva antes de la fundación del mundo? No me va a decir que él vio una mano que levantaba del arminiano para elegir por Cristo, porque de verdad estas doctrinas son las que pulverizan y exterminan totalmente y no dejan fundamento teológico un arminiano. Entonces Dios es el que escogió y decretó desde antes de la fundación a aquellos que iba a salvar en Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la voluntad decretiva es amplia, es amplia. Dios decretó todo lo que pudo haber decretó Israel que iba lo que iba a ser salvo, decretó todo lo que a usted aparece en la Biblia. Yo hablé un poquito así por arriba nada más. La voluntad preceptiva, ¿qué es esto? Bueno, entonces estábamos hablando de esta voluntad decretiva. La voluntad preceptiva, podríamos decir, es lo que a menudo en la Biblia, vamos a decir, aparece como
a la voluntad que se revela a través de la ley, o lo que nosotros lo conocemos, la voluntad que se revela, que es visible, podríamos decir, ¿sí? Esperen. Esa voluntad que vamos a decir para nosotros es visible, a diferencia de la voluntad decretiva, que no la sabemos, a menos que Dios la diga. Pero esta voluntad preceptiva son los preceptos, vamos a decir, o lo que aparecen por medio de la ley. Mandamientos, sí. Los mandamientos, los mandamientos, o sea que Dios dice, que aparece como no robarás, no matarás, ¿sí? Todos esos es la voluntad preceptiva, o por medio de la ley, o por medio de la Biblia, aparece, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios que Él quiere? Bueno, la voluntad de Dios que quiere es que las personas se arrepientan de sus pecados, que ejerzan fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que la humanidad se vuelva. Bueno, esa voluntad es la voluntad preceptiva, o que aparece ahí, ¿sí? Y esta es la que nosotros vemos que se revela en la Biblia, o que se revela en la palabra de Dios, ¿sí? También esto aparece, aunque no todos lo ven, perdón, todavía no estamos sanando de esta gripe, a través de lo que en Romanos capítulo 2, versículo creo 14 y 15 aparece como esa ley que el hombre tiene en su corazón o en su mente, o nosotros le decimos conciencia, la conciencia que tenemos. La persona no puede decir que no sabe lo que es bueno o lo que es malo, porque Dios puso esa eternidad dentro del mismo, del ser humano. Entonces el hombre sabe en sí que es bueno o que es malo, no puede decir esto. Él sabe en sí mismo lo que está bien o está mal, por más que sea un hombre impío. Si alguien le quiere hacer algo, roba, un impío, la otra persona ve y dice, eso está mal lo que estás haciendo. Por más amoral que sea esa persona, en su corazón tiene grabado eso que está mal. Entonces, esa es la voluntad preceptiva que la persona tiene grabado en el corazón, ¿sí? Ahora, escuche, esta voluntad preceptiva no significa que por más que aparezca en la Biblia, por eso que muchos, escuche, acá es donde algunos creo que, y no voy a entrar en un tema, pero acá cuando mucho creo que he visto esos choques entre el calvinismo y el arminianismo, donde Dios dice, esto creo que estuvimos hablando la otra vez nosotros, y el arminianismo dice, bueno, si Dios manda que todos se arrepientan, entonces por consiguiente el hombre puede arrepentirse, porque la voluntad está preceptiva. No, pero esta voluntad preceptiva no significa que el hombre tiene la facultad para poder obedecer. ¿Cuántas veces yo, amado, a lo largo de muchos años le he hablado, le he predicado? He tenido grupos donde habían muchas personas, amados, muchos, casi 100 personas, 89, casi 90, y me fui porque eran muchos. Otras personas les he hablado y algunos conocen incluso de la Biblia. No es que conocen, les han gustado, han probado y hoy están en el mundo. Entonces, el conocer esta voluntad preceptiva no significa que la persona va a obedecer, no, porque no tiene en su corazón. Tiene que tener algo que nosotros llamamos un nuevo corazón. Pero esta voluntad preceptiva o normativa o que aparece en la Biblia no significa que la persona tiene la facultad. Por eso que yo a veces lidio con algunos y dicen, no, pero si Dios manda esto, significa que el hombre puede. No, pero quiero que entiendan algo. Esta voluntad, aunque es cierto que la voluntad preceptiva no significa que se puede obedecer, ¿sí? Esto no significa que Dios nos da la autoridad para violar su santa ley, ¿sí? El hombre, nosotros conocemos como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Aunque la responsabilidad del hombre no puede obedecer la voluntad preceptiva,
el hombre sigue siendo responsable de sus acciones. Eso es el punto que muchos no entienden, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, incluso vamos a decir, en no irse a los extremos, ¿no? Porque algunos que incluso militan o están empezando en estas doctrinas nuestras, dicen, bueno, entonces si yo no puedo obedecer la voluntad preceptiva y Dios en su voluntad decretiva decretó todo y no me eligió, entonces, No tengo la culpa de nada. claro, yo no tengo la culpa de esto. Y eso es lo que le idea Pablo en Romanos 9. No, no es así. Aunque el hombre, vamos a decir, de alguna forma frustra por su pecado esta voluntad y lo hace voluntariamente, él, a pesar de que no lo puede y tampoco quiere, porque no quiere venir, ¿sí? A causa del pecado, él sigue siendo responsable en ese día del juicio final, ¿sí? Entonces no podemos excusarnos diciendo de que nosotros no podemos, o sea, obedecer esta ley, ¿sí? Porque Dios demanda que todo el mundo venga a Cristo y se arrepienta. Está el llamado general, lo que nosotros conocemos como llamado eficaz. Creo que en el decreto de Dios se habla esto, ¿no? En el punto 5, dice así. Hablando de aquellos que son escogidos. Aquellos de la humanidad que son predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre amor y sin que en ninguna otra ocasión la criatura como condición o causa que lo moviera a ello. En el punto 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno y liberrismo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, escuchen, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y acá viene. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Es una doctrina fuerte que de alguna forma podríamos decir el arminianismo patalea. No quiere saber nada con la soberanía de Dios. Cuando usted le pregunta si alguno cree en la soberanía de Dios y que Dios es soberano, la mayoría van a decir que sí. Ahora cuando decimos que si Dios es soberano en la salvación y le mostramos lo que es la elección, y a muchos de ellos no les gusta, amados. Pero lo cierto es que la Biblia nos habla de estas verdades y hay que tener cuidado cuando tocamos sobre estas verdades y debemos hacerlo con sumo cuidado. Por eso cuando yo predico, no le ando predicando a las personas si son escogidas, no son escogidas, simplemente le predico el Evangelio a las personas. Yo sé que por supuesto hay personas que son escogidas, pero ese no es vamos a decir, mi tarea. Mi tarea es saber de verdad si la persona, llamarla a Cristo por medio del Evangelio, ¿no? Así es. Yo no sé quiénes son, eso Dios sabrá a quién escogió. A mí lo que me mandó a ser pescadores de hombres nada más, es lo que Dios nos ha mandado a nosotros, ¿sí? Así es. Así que vamos a seguir avanzando, vamos a dejarlo ahí. Voy a avanzar con el punto número 3 sobre, hay otra voluntad, que generalmente son estas dos voluntades que se hablan más, pero voy a desarrollar otra voluntad más que aparece acá, que es la voluntad, se acopló, ¿no? Esta voluntad es la voluntad que le agrada a Dios, es la voluntad, bueno, esta es conocida porque aparece en la Biblia, tiene que ver con la disposición de Dios, ¿sí? O la actitud que Dios tiene, o lo que Dios le agrada. Y esto es lo que la mayoría de nosotros como cristianos siempre buscamos saber. ¿Qué buscamos saber como cristianos? Bueno, si nosotros somos hijos y hijas de Dios, ¿qué buscamos saber? Bueno, saber qué es lo que Dios quiere,
¿sí? Aunque para nosotros, podríamos decir, sabemos lo que siempre es bueno y correcto, ¿no? Siempre las personas a veces andan buscando a ver qué es lo que a Dios le agrada o que no le agrada, ¿sí? Ajá. Pero lo cierto es que lo que a Dios le agrada está plasmado en las escrituras. Y lo cierto es que la Biblia ayuda a tocar algunas cosas, nada más. Primero y principal, escuche, quiero que entiendan esto. Es verdad que hay escogidos y hay personas que Dios ha pasado por alto. Pero lo importante quiero que se queden con esto, amados. La mayoría dice, ay, Dios escogió esto, Dios no me escogió. Lo cierto es que cuando hablamos de esta voluntad, perdón, Dios no se agrada, podríamos decir, en la muerte de los impíos. O sea, póngase a pensar, no se ponga a pensar tanto, que Dios me decretó. No, lo cierto es que Dios, póngase a pensar en que Dios es misericordioso. Dios nos agrada en que ninguno de verdad no quiere que se vayan al infierno. Entonces Dios se agrada que quiere que todos vengan a Jesucristo. Más allá que sabemos que no todos pueden venir a Cristo porque están inhabilitados, ¿sí? Moralmente, pero Dios se agrada. Hoy es el tiempo de gracia. Por eso que lo que Dios agrada es que de verdad vayan a Él. Entonces, ¿qué se agrada? Es un tiempo de gracia donde usted puede acudir. Dios se agrada si usted en este momento le pide a Él y clama, Señor, sálvame, rescáteme, soy un hombre y una mujer pecadora. Eso es lo que se debe, y Él se deleita en eso, ¿sí? Porque tenga en cuenta algo, lo que Dios se agrada, Dios no se va a agradar que usted se porte bien o haga buenas obras. Dios lo que se agrada es en Cristo, pero también lo que se agrada Él en su santidad y en su justicia. Ustedes saben que siempre hablo por lo menos de esos dos atributos. ¿En qué se agrada? Bueno, en su santidad, en su justicia. La Biblia nos dice que Dios es santo y nada impuro entrará al reino de los cielos, sí. Para eso nosotros tenemos que ser santos y la única forma de ser santo es por medio de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos impíos y la Biblia dice que Dios es justo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, a menos que alguien muera en nuestro lugar. Dios se agrada, vamos a decir, en que el impío tiene que pagar. Y lo cierto es que nosotros somos impíos. La forma en que se agrade Dios, estamos hablando de cómo se agrada a Dios. Bueno, la forma en que se agrada a Dios que la paga del pecado es la muerte. Y esto es solucionar entre la santidad y la justicia de Dios. Ustedes saben, Dios lo solucionó enviando a su Hijo amado para que muera en nuestro lugar. Entonces en eso tenemos que, podría decir, concentrarnos, no tanto en que Dios decretó esto o Dios nos decretó aquello, porque lo cierto es que yo una vez me puse a hablar de estas cosas muy complicadas, creo que el supra del infra está por ahí, pero lo cierto es que la Biblia nos habla que hoy es un tiempo de gracia, amados, donde Dios ha establecido un día donde va a juzgar al mundo, ¿sí? Y la única forma de usted, podríamos decir, de salir airoso de ese juicio es que vaya a Jesucristo. Es la única, por así decir, lo único que le complace a Dios Padre es eso. Fuera de eso a Dios no le va a agradar nada lo que usted hace, ni que sea buena madre, ni que sea buena mujer, ni que sea buen padre, buen hijo, nada de eso. Sino de qué, de que si usted quiere obedecerle, dice yo quiero obedecerle a Dios, bueno, usted no le va a obedecer nunca por los 10 mandamientos. La única forma de obedecer, como le preguntaron que querían obedecer, que era en Juan 6, y dijeron, ¿cuál es? Bueno, en que crean en aquel que el Padre envió. Eso es lo que Él quiere, que crean, que le escuchen a su Hijo y le obedezcan. Y el Señor dice que para esto vino, para salvar a los pecadores. Esta es la voluntad de Dios, que Dios nos ha mostrado. Ahora lo cierto es que las personas siempre andan buscando la voluntad secreta de Dios, ¿sí? Pero no me acuerdo si Deuteronomio 29 es. No sé si lo tenés Las vos. cosas secretas le pertenecen a Dios y Él las revela a quien Él quiere. Ahí está. Y esa voluntad secreta Él la muestra y la revela a quien quiera. Pero la voluntad, vamos a decir, que vemos nosotros perceptiva, aparece acá, amado. Entonces,
ese no es asunto nuestro, podríamos decir. Yo no me acuerdo quién era el que decía que había alguien que... Juan Calvino, acá lo nombra, en la Biblia decía así: cuando Dios cierra su santa boca, dejo de insistir. Y es verdad, amados. Lo cierto es que muchos... escuche, a mí me gustan los libros de teología reformada, ¿está? ¿Sí? Pero lo cierto es que a veces muchos hermanos, incluso maduros, empiezan a indagar y buscar con cosas que de verdad están secretas. O sea, Dios no la ha revelado. Y con esto no estoy diciendo que no sea malo, porque a mí me gusta estudiar. Lo cierto es que nosotros tendríamos que tratar de buscar y conocer más la voluntad que ha sido, vamos a decir, prescrita en su palabra, la voluntad, podríamos decir, preceptiva. ¿Por qué? Porque una de las distintivos es la marca de un verdadero cristiano, no buscando cosas secretas o misteriosas donde no están. La marca de un verdadero cristiano es buscar la palabra donde debe ser santo. Y un verdadero cristiano y piadoso va a buscar en la Biblia lo que Dios dice que quiere en mi vida. ¿Para qué? Para que yo, una vez que sea salvo, después Dios dice: haz esto, apártate de aquello, haz esto y aquello, para que Cristo sea formado en mí. Entonces, un verdadero cristiano vos está buscando casi siempre la voluntad preceptiva o normativa, la que aparece. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para mi vida siempre, ¿cuál es? Por supuesto que yo me santifique, me aparte del mal. Aunque los estudios son buenos, de verdad, eso es importante porque conocemos a Dios. Pero en la Biblia encontramos muy claro, amados, cuál es la voluntad preceptiva para vivir una vida piadosa, ¿sí? En Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ahí está, es verdad. Y ahí donde lo podemos conocer, ¿no? Bueno, creo que en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la única forma de conocer a Dios, si usted quiere conocer a Dios, como estaba hablando en los estudios, de Hebreos, la única forma de verlo o conocerlo, ¿cuál es? Y bueno, por medio del Señor Jesucristo, porque en sí, ustedes saben, que estamos viendo los estudios que vemos los domingos, es por medio de Jesucristo que esa revelación llegó a su fin. Y ya por medio de Jesucristo podemos entender, el que ha hecho, podríamos decir, la exegesis o mostrarnos al Padre, Él mismo. Entonces, por medio de Jesucristo es que podemos encontrar esa revelación que el Padre nos quiere dar para que le podamos conocer. Pero para poder conocerlo, ¿cuál es? Bueno, es por medio de Cristo. Cristo se fue, pero también envió su Santo Espíritu para que podamos conocer la voluntad. Pero ¿a dónde la ha dejado? En este libro que muchos no quieren y rechazan, que es la Santa Palabra de Dios. Y ahí donde encontramos, vamos a decir, la guía para, como dice el salmista, meditar de día y de noche, ¿sí? Y esto no lo hacemos guiados por nuestro propio entendimiento, sino tenemos la iluminación del Espíritu Santo que nos guía a, de verdad, a vivir una vida como a Dios le agrada, o hacer la voluntad de Él. Si me podés abrir en Romanos 12, versículos 1 y 2, para ir cerrando, y cerramos con ese texto ya. ¿Sí? Romanos 12. Sí, creo que es si no me equivoco, lo dije de memoria, pero no me acuerdo. De esta en el 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Vamos entonces ¿alguien quiere hacer una pregunta, hablar algo antes de orar? ¿Quedó en claro lo que están presentes? La hermana, no sé, Carolina, Evelyn, no sé quién más está ahí. Lina. Lina.
Pastor, aquí habla Evelyn. Sí. Qué No, raro. más que pregunta, lo que a mí me quedó como claro sobre este tema es que la voluntad, bueno, la voluntad de Dios decretiva, la perceptiva, es como que todas esas dos voluntades en general, que como las dos grandes voluntades de Dios, las reúne Jesucristo, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Y sí, sí, porque él es Dios. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y acerca de la voluntad agradable, por lo que yo comprendo, es que la voluntad es casi lo mismo que la voluntad preceptiva, porque la Sí. voluntad de Dios quedó escrita y claro, nosotros al buscar agradar al Señor, vamos a la Biblia para saber qué es lo que a Él le agrada y desagrada. Ujú. Sí, sí, es verdad, porque lo que dice la hermana, yo pensaba igual, coincido, porque en los mismos mandamientos, es verdad lo que dice, no hagas esto, y por consiguiente debe ser lo que no le gusta a Dios, ¿no? Y si dice, haz esto, Es porque es lo que le debe ser agrada lo a que le Dios. gusta a Dios. Es Claro. así como dice la hermana, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Es así. Alguien tiene, es un poco más amplio este estudio, pero para que puedan entender un poco, eh, Esa voluntad. sencillamente la voluntad decretiva, eso va a suceder, Pase vamos a lo que decir, pase. sí o sí. Ajá. Eso no es que vamos a decir que no va a pasar. La voluntad decretiva, Dios decretó, vamos a decir, Hechos 2:23. Esto está fuera del estudio, que ciertas personas lo iban a entregar al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero si ustedes ven, creo que era eso es Hechos 2:23. Aquel entregado por el determinado consejo de Dios, ¿sí? Exactamente, sí, acá ¿Ya está. viste? Fíjese, ¿ves? Esto Dios lo determina, hecho es esos 2:23 es, Creo que sí. pero acá en esta Biblia no me aparece. 22 me aparece. Ah, sí, acá está. A este entregado por el plan, porque esta Biblia creo que es la de América. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. A quien Dios resucitó poniendo B. Esto iba a suceder sí o sí. O Ujú. sea, ¿por qué? Porque Dios Lo lo decretó. decretó en ese plan eterno. Pero ese es el decreto de Dios. Y aquellos que le iban a entregar, o Judas y todas esas personas, el mismo pueblo, bueno, lo iban a hacer voluntariamente. ¿Sí? Ujú. Es así. Pero eso iba a suceder sí o sí. Todo lo que él dijo, eso que va a suceder. Nada va a frustrar ese plan. ¿Sí? Ahora la otra. Pareciera que se contradice. Es como, no entiendo, a ver. O sea, sí, parece o sea, en los decretos de Dios parece que se contradice un poco, pero no es así. O sea, las cosas que el Señor decretó van a pasar sí o sí. Mm, Ejemplo, Judas lo iba a entregar. Entonces pareciera que como el Señor lo decretó y va a pasar sí o sí, es como que hubiese inclinado la voluntad de Judas para que lo hiciese. ¿Me hago entender? Para que mm. se cumpliera. Pero no es así. O sea, de alguna manera es una línea muy delgadita para poder, donde entra. No, sí, pero es así, mire, para esto tengo, mire, ve esto que tengo acá, usted no lo ve, se llama, Ajá, confesión. sí, de la Divina Providencia, mire, lo tengo Ajá. todo escrito. Pero para que puedan entender así un poco de la voluntad decretiva, vamos a decir, tenemos que hablar un poco de la Divina Providencia, Sí. donde Él, más de alguna forma, dispone y gobierna todas las cosas, todas las criaturas. Escuche, en- con los inconversos, para llevar su plan, lo que Él decretó, lo decretan temporalmente, esto está fuera del estudio, Sí. pero para que se pueda entender un poco, en el tiempo, él va llevando a cabo, por ejemplo, Gálatas 4:4, y llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su hijo un día antes, un día después, como no va a venir un segundo antes cuando él dijo que va a venir. Ujú. ¿Sí? No va a venir con decir, ay, ya el mundo está muy peliagudo, ya está todo, ay, se están por matar, mejor que ya vayas.
No, no va a suceder así. Sí. Va a suceder, Dios estableció un día donde juzgará, no cuando, a ver ya, cuando, no, es un día. Entonces, eso sí o sí va a suceder. ¿Cómo lo lleva entonces sin violar las voluntades de las personas? Bueno, es así, amados. Dios los deja, nosotros somos agentes morales libres. O sea, cada uno toma decisiones. Si una persona, de acuerdo a lo que podríamos decir nosotros, el alma o la facultad, ¿cómo le puedo decir? La voluntad que tenemos nosotros, ¿sí? Sí. Esa voluntad que tenemos nosotros, ya hicimos un estudio sobre esto. Ujú. Esta voluntad es la que nos va a llevar nosotros a hacer de acuerdo a lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, si mi corazón es malo y engañoso, mi voluntad va a ser guiada por ese corazón. Por eso, esa gente que dice, no, porque mi corazón, mis sentimientos. No, porque vos vas a actuar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Porque de ahí salen los malos pensamientos, el adulterio, fornicación, la mentira, hechicería, celos, iras. Entonces, sí, pero yo actué de acuerdo. No, es que tu voluntad va a actuar de acuerdo a eso que hay adentro. Por eso que el hombre necesita ser regenerado para que su voluntad coincida con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lleva a cabo su plan divino Dios? Con los hijos de él le renueva lo que nosotros llamamos nacer de nuevo. Le da renueva la voluntad o el corazón Ujú. para que libremente, ellos no son robots, sino libremente, ahora volviendo en sí, tienen el mismo espíritu del Padre, la naturaleza, para poder hacer la voluntad. Y aquellos, incluso Dios se sirve del impío y del malvado, Ujú. como Judas, que le entra, vamos a decir, la codicia, para llevar sus fines. Pero Dios, vamos a decir, no es que le pone algo malo a las personas para que hagan, no. Su propia Dios naturaleza. los utiliza porque son criaturas. Y dice, este es malo, tiene codicia, y lo utiliza para hacer algo, pero en sí la persona ya es mala, Judas es malo, todos somos malos. Si no Ujú. fuera por Él que nos libra de nosotros mismos, Sí. pero es así como Él se va sirviendo y va gobernando de alguna forma, porque es más completo que esto, ¿no? Ya una vez lo vimos de la providencia, creo que está, pero el asunto es que Él va dirigiendo todo hacia un fin que Él mismo lo ha creado. Las cosas no suceden por suceder. Así, hay un plan eterno acá en la historia de la redención. Incluso ahora se está llevando a cabo, aunque parece que el impío gana, las personas prosperan, los más malvados, el cristiano que se esfuerza y quiere vivir una vida cristiana, parece como que le cuesta más en este mundo caído, al pseudo cristiano, medio cristiano, casi mundano, porque es mundano directamente, parece que le va todo bien, y el que quiere buscar las cosas, no, amado, Dios está en control de eso. Dios está en control, Dios nos está cuidando, Dios nos está preservando, Dios está llevando todo a cabo. Dios decretó todas estas cosas. Entonces el cristiano verdadero siempre va a buscar esa voluntad normativa de la santidad de Dios. Porque si yo quiero entender la voluntad decretiva de Dios de verdad, no sé, no voy a entender muchas cosas. Digo, ¿por qué me sucede en esto, Señor, a mí? A veces me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo tendría que lidiar con una voluntad que yo no la entiendo. No sé si me entienden. Ujú. Entonces yo tengo que, me es mejor, yo acepto esa voluntad que Dios decretó. Pero también yo trato de inclinarme a esa voluntad preceptiva que Dios me dice, hijo, sé santo, esfuérzate, cree en Jesucristo, hay un tiempo donde yo vengo, ¿cuánto tenés? 51 años, ¿cuánto vas a venir? 10 años más, 20, y después venía a mi presencia. Yo no me puedo estar pensando por qué suceden estas cosas, por qué no viene gente de la iglesia, por qué esto, por qué aquello, y parecen los otros que... No, debo esforzarme en hacer la voluntad de mi Padre que ha sido revelada y está clara. Esto dura, ¿cuánto piensa vivir usted? ¿10, 15, 20? ¿Cuántos años más? 30, lo sumo, 40, 50. No, no creo. Bueno, no sé. Bueno, nosotros, pero ellos que están escuchando que son más jóvenes, la Ujú. hermana Linda. quizá tiene más años. Entonces yo me inclino por esa voluntad que Dios me dice. Ujú. Esfuérzate, sé valiente, persevera hasta el final, apártate del mal. Entonces debemos procurar eso, amado. Después esta voluntad decretiva no la sabemos en sí de verdad cuál será.
Pero lo importante, ¿qué podemos tomar esa voluntad decretiva ahí? Es que Dios tiene en control todo. De verdad, Dios está en control de todas las cosas, buenas y malas. Cuando yo no entiendo, se lo vuelvo a decir hasta el cansancio. Es lo único que yo puedo hacer. Cuando algo se me escapa, porque ya no aguanto, levanto la cabeza y lo veo a Él. Y digo, usted está ahí, ¿no? Está sentado como siempre. Yo siempre le digo lo mismo. Está ahí mirando. Usted está en control, ¿no es cierto? Le digo. Así como dicen los puritanos. Usted es la almohada que yo descanso. Aunque no entiendo esto, yo sé que está ahí. Y entonces bajo la cabeza y digo, no entiendo la voluntad decretiva. ¿Y sabe qué hace el pastor Daniel? Pero entiendo la voluntad normativa. ¿Qué me dice? Me dice, haz esto, hijo. Lo correcto. Pero aquello parece, ¿por qué ellos hacen eso y le va bien? Yo no me enrosco en la voluntad, que aquello. Dios me dice, yo te estoy mirando, estoy viendo todo. Entonces yo lo que me enfoco en la voluntad normativa. Dios me dice, haz esto. Esto es lo que debes hacer. Y yo busco hacer lo correcto, lo que aparece ahí. Trato de hacer eso lo que aparece. Y así voy dirigiendo mi vida. Porque si me pongo a pensar la voluntad decretiva, por qué Dios hizo y deshizo muchas cosas en mi vida, no entiendo, de verdad, porque Dios hizo muchas cosas y deshizo muchas cosas en mi vida, y Él las hizo como Él quiso, y Él las sabía, y no me preguntó, y pasó como hizo, y deshizo, y aún así. Entonces yo, a pesar de eso, yo digo, gloria a Dios, digo diciendo, Dios es soberano, y sigo buscando la voluntad de Él, pero la que me está revelada en su palabra. Trato de no meterme más allá de lo que no entiendo, ¿sí? Pero sí entiendo algo, aunque no entiendo mucho, entiendo una cosa, que Dios está gobernando y está reinando y va dirigiendo todas las causas hasta un fin. Y tarde o temprano vendrá a Cristo, ¿sí? Y me concentro en eso, amados. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? O sea, yo me expandí, creo. ¿No? Pastor, yo quería decir algo, pero ahora sí me olvidó, pero esperen, déjeme ordenar la idea porque si no, volvemos como la vez pasada. La hermana Lina, mientras estás ahí desde Colombia, está queriendo, como siempre, ahí una preguntita y siempre se la olvida. Pastor, A ver, desde Chile, hermana Evelyn. Sí. me surgió una pregunta en cuanto a lo que estaba hablando usted sobre cuando Adán fue creado, a él se le mandó no comer del árbol, ¿verdad? Sí. Entonces, él lo hizo igual porque fue su decisión. Entonces, ¿quiere decir que Adán fue creado para nacer de nuevo? ¿Cómo Porque crear? la única forma de que como usted dijo, que el pecador podía buscar la voluntad de Dios, la preceptiva, ¿sí? Sí. Era solamente naciendo de nuevo, porque el hombre natural no busca eso, no quiere obedecer al Señor. Sí. No puede. Entonces Adán tampoco pudo y tuvo que nacer de nuevo. Claro, hermana. O sea, escuche, eso es un pacto de obras. O sea, desde la caída, vamos a decir, el que cuando comete pecado, Adán, ¿sí? Eso es la caída. Desde ahí en adelante, vamos a decir, ese pacto de obra, o ese pacto para prueba, vamos a decir, para prueba de obediencia, para que usted me entienda, ¿sí? Ya nadie lo puede obedecer. Ese pacto ya está quebrantado, escuche bien, está quebrantado, pero no está exterminado, si me puede entender. Ese pacto que tenía que Adán fue puesto como una forma a prueba de obediencia, una forma para que pueda entender. De alguna forma se hacía eso, vamos a decir, de obediencia, aunque Dios no le debía la salvación,
pero de alguna forma Dios le iba a otorgar esa salvación, ¿sí? Pero después que Adán y Eva pecan, ese pacto, escuche, está quebrantado, pero no está eliminado. ¿Cómo le puedo explicar? Ese pacto de obra sigue vigente en el mundo y cada persona que nace, aunque no lo sabe, siendo un deudor de ese pacto. Todos nacemos en desobediencia de ese pacto. No sé si entiende. La Biblia le llama Pastor, deudores. ¿Eh? en el estudio que dio de esta semana está un poquito más especificado eso. Pues yo lo entendí. Está más especificado esa parte de Adán y del Señor Jesucristo. Exactamente. Y ahora la única forma que Dios ha provisto es por medio del nuevo pacto, que es por medio de Jesucristo. Ya, y escuche, y ese pacto no ha sido eliminado, el pacto de obra quedó ahí, pero no para cumplimiento. Ya está. Está como que quedó, la humanidad quedó deudora. La única forma de poder ser salvo ahora es lo que voy a hablar el domingo, y en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en un pacto eterno, pacto de eterno, Dios entre el Padre y el Hijo planean, o vamos a decir, un pacto de redención, donde el Hijo, le estoy adelantando un poco el estudio de Hebreo, va a ganar una herencia para nosotros. Ni siquiera habíamos venido. Y el Señor ya se prepara como el Cordero que va a venir a quitar el pecado del mundo, cuando todavía ni siquiera ha sido creado el primero, y ya estaba preparándose Él para eso, para darnos esa herencia eterna a aquellos santificados en la obra que Él iba a llevar. Entonces, amado, todas estas clases de estudio a nosotros nos tiene que abrir la cabeza, caramba, y mostrar que de verdad nuestra vida es fugaz, nuestra vida es como un rocío, no estamos acá para tontear. No sabemos cuando Dios dice, vengo a pedir tu alma. Si estamos en Cristo, bueno, gloria a Dios que ahí cerramos el ojo y estamos en la presencia con Él. Contento, imagínense, me despierto, están todos los hermanos, está Pablo conmigo, Bunyan, están todos ahí, se acabó mi sufrimiento, o mi sufrimiento de predicar el Evangelio, de ver que las almas no son salvas. Eso es lo que yo sufro, de ver esta humanidad corrupta día a día. Eso es mi sufrimiento. Mi sufrimiento no es no tener cosas de este mundo. Mi sufrimiento, amado, es no vivir una vida piadosa como yo quisiera vivir. Mi sufrimiento es tener que trabajar a veces y no tener el tiempo para poder llevar el Evangelio como quisiera. Mi sufrimiento es ver predicar a la persona y que la persona me mira así como que no me interesa nada lo que me estás hablando. Yo sufro por eso. Padezco por eso. Ver que las personas de verdad están así, sé que van a morir, van al infierno. Entonces, es así. Entonces el domingo vamos a hablar un poquito de esa herencia que Cristo ganó para nosotros. ¿Alguien tiene otra preguntita? No. La hermana Lina estaba pensando. No se la acordó. ¿No? Pues, pastor, no, pues como tal no era una pregunta, era como un aporte. No, un aporte no era como realmente lo que su merced dice es que Dios en su soberanía nos mira. O sea, a mí cada vez que yo escucho algo así, a mí me sigue sorprendiendo porque el Señor es tan bueno que yo a veces realmente digo, porque a mí sí de esa parte, de esos adantes, digamos, yo soy de mis padres son Adán y Eva, porque a mí me escoge, pero entonces a veces también uno como que se frustra diciendo, no, pues de pronto no, ¿será que realmente sí estoy haciendo lo que el Señor me está demandando? Y es donde entra la misericordia del Señor y le sigue mostrando a uno que sí, que así es, que este camino es de luchas, pero pues que es de estar soportados en Él, es de todo lo que nos pasa es por Él.
¿Y la pregunta? No, ella me dijo que pregunta, que quería dar ese aporte. Ah, ya quería dar ese aporte. Pensé que era una pregunta. Sí, No, sí, es como dice usted, es por la misericordia nada más. Porque si hablamos por qué me escogió a mí, y mire, no. eh, yo no sé cómo sería su vida, pero capaz que todo justo usted vivía una vida más piadosa que la mía. Así que, de verdad. Pues es que realmente eso es lo que yo a veces me sorprendo. Yo, bueno, yo no estaba, digamos, tanto hacia el pecado, pero el Señor nos muestra que realmente nosotros éramos mucho más pecadores, porque nomás con mirar a otra persona y hacerle un mal de ojo, eso ya era pecado, entonces uno estaba realmente engañado y yo me pongo a pensar, yo digo, no, pues yo no soy mejor que nadie y soy igual o peor de pecadora. Entonces Mm. eso es lo que a mí también a veces me sorprende y me da, y le doy gracias al Señor, que de donde estaba me sacó. Amén. Es que es como un libro que están estudiando en su iglesia. Yo tengo un libro ahí en la biblioteca que se llama Pecados Respetables. Y el problema con algunos cristianos, Ah, sí, ese es un gran libro que me lo regaló el pastor acá que una vez me había dado la habilitación hace un tiempo, de Estados Unidos. Me dio ese libro y a mí me abrió la cabeza porque muchos ven, hay pecados que cuando uno se pone a ver, de verdad, se asombra de verdad esos pecados que piensa que no son pecados. Ajá. Porque ellos le dicen exacto, pecadillos, o sea, son pecaditos que no son. Y de verdad, exacto. cuando uno va yendo cada vez más y más al Señor Jesucristo y más luz, nos vamos viendo cada vez cómo somos. El problema es que dentro del cristianismo incluso muchos ni siquiera se ven tan pecadores. Como que Dios le perdonó algunos pecaditos nada más. Pero no, amados, de verdad tenemos que vernos tal como es. Exacto. Y también uno se da cuenta de que realmente el Señor lo cuida a uno porque le da una sana doctrina y no lo lleva a una iglesia totalmente engañado o totalmente, porque pues como decía su merced, la conciencia nosotros lo conocemos, pero hay muchas personas que la palabra lo vuelven orgulloso, lo vuelven duro de corazón y por más que usted le diga, ellos no, ellos hay que entonces eso es lo que uno dice, que tan lindo Dios, que tan lindo es. Así es. Eso también entra dentro de la voluntad decretiva de Dios. Eh, ¿Cómo puedo explicarlo? Ah, Dios decretó de alguna forma, o sea, para que pueda decir, darnos vida y abrirnos nuestra mente, hacernos volver en sí, para poder entender todas estas cosas. Porque en sí, por nuestra facultad nunca íbamos a poder, porque no, es Es imposible. más, muchas veces Estamos muertos. muchas personas quieren pero no pueden, No, aún sí, queriendo. hay personas que quieren y de verdad no pueden. No se trata, yo por eso le digo, yo lideo, si dice la palabra lideo. Tengo un problema con eso de Romanos 7, que la Ujú. mayoría de los reformados, incluso en otra confesión, dice que es un cristiano. Y para mí eso no es un cristiano. Para mí es alguien que conoce la ley, que quiere obedecer, pero ve un querer y poder a él que no puede, que él está esclavizado, dice, al pecado. Eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? A menos que Dios lo libre, por más que conozca toda la Biblia que quiera conocer. Es más, yo voy a decir algo, hermano. Conozco dentro de los círculos reformados hombres que conocen mucho de la Biblia, y lo digo de verdad sin miedo, no nacieron de nuevo. Conocen Biblia, saben de teología sistemática, ustedes los ven, usted chequee, varones o mujeres, chequee su vida, chequee su Facebook, chequee sus estados, va a ver que son mundanos con conocimiento de Biblia nada más, eso nos salva. De verdad lo que salva es Cristo y que de verdad el Señor nos haya regenerado. Y por esto es que le damos gracias que en la voluntad decretiva de Dios, Dios decretó de verdad salvar a algunos para vida eterna y a otros, bueno, yo no quiero, no sé si conocen esa palabra,
Dios los dejó en esa condición caída nada más, o lo pasó por alto. ¿Sí? Son doctrinas profundas, de verdad, y esto no debe hacer que dejemos de evangelizar. Hay que evangelizarle a la persona. Dios no sabe cuándo le puede llegar a salvar a una persona. Por eso que yo siempre insisto y soy molesto en que en las personas que están predicándole y predicándole y predicándole. No sabemos cuándo va a ser el último momento. Así es. ¿Sí? ¿Alguien quiere...? Así como dice su merced, yo estoy leyendo otro libro y el libro dice que nosotros a diario nos tenemos que predicar constantemente la palabra del Señor y que no nos tenemos que confiar en nosotros mismos porque somos muy pecadores. Y una de esas cosas era la que a mí me sorprendía, porque yo digo, o sea, si el Señor me soltara a mí, o sea, yo hasta qué podrían llegar a hacer, o sea, uno se pone en límites y dice uno, sin el Señor yo podría matar a una persona si me hace daño. Entonces eso lo pone a uno como a pensar y lo pone a meditar demasiado y ver que realmente el Señor sí, pues no, yo no digo que uno dé pasos grandes, pero pues da uno un paso chiquito, pero para uno es un logro, es demasiado, es ver cómo el Señor realmente lo va cambiando a uno, y dice la palabra que Él lo moldeará hasta el final de su llegada, o sea, hasta el final nos perfeccionará, y es algo hermoso. Amén. O sea, hasta el final tendremos perfección en Él. Y eso es lo que a mí me sorprende cada vez, y yo digo, tan lindo el Señor. Yo solo sé decir eso, pero es porque cada vez lo veo y me veo a mí y digo, uy, no sé ni cómo lo va a hacer, pero es lindo en todo lo que Él hace. Así es. Ahí está, hermana, sí. ¿Qué libro para terminar está leyendo? Para terminar. ¿Qué libro lee? ¿Se le fue la señal? Se le fue, creo. Sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a cerrar, ¿sí? Amado Padre, Señor, venimos a trono de la gracia por medio de Jesucristo, Señor, y su Santo Espíritu, Señor. Le agradecemos, Señor, porque a pesar, Señor, que fue un estudio, Señor, un poquito por arriba para ver un poco de la voluntad que usted ha decretado, Señor, desde la eternidad, se va a llevar a cabo, Señor, esa voluntad. Nada va a poder frustrar, Señor, lo que usted ha decretado, Señor. También le agradecemos por esa voluntad preceptiva, Señor, que no nos engañemos, Señor, diciendo que esa voluntad preceptiva que está ahí puede llegar a violarse, o porque nosotros tenemos pecado. Incluso algunos dicen, es pecado remanente, el pecado va a estar siempre, entonces yo no puedo hacer nada. No, que no nos engañemos eso, porque somos responsables, incluso como cristianos, de obedecer su palabra, y mayor ahora que usted nos ha dado su Santo Espíritu para poder obedecer, andar en sus caminos, Señor. Le pedimos, Señor, que siempre estemos buscando esa voluntad preceptiva, Señor, que está en su palabra, esa voluntad, Señor, que necesitamos, Señor. Usted no nos ha dejado solo, porque nos ha dado su palabra y nos ha dado su Santo Espíritu, Señor, para que podamos estar caminando un camino de rectitud, de santidad y de justicia, Señor, y no por esto obtener la vida eterna, sino porque hemos ejercido fe en Señor Jesucristo, Señor, que en aquel que de verdad cumplió esta voluntad preceptiva, Señor, que cumplió la ley, Señor, a la perfección, Señor, y por medio de él, Señor, que murió y resucitó al tercer día, Señor, y nos presentó el Evangelio, Señor, que para que podamos creer, Señor, y obtener vida eterna en aquel que murió, Señor, fue nuestro sustituto, en aquel que confiamos plenamente. Pero si esto es así, somos justificados, la justificación también no viene sola, sino viene de la mano de la santificación. Y para eso usted nos ha dejado cuál es su voluntad agradable y perfecta, Señor, que ha sido revelada en su palabra. Le pedimos, Señor, que estemos meditando sobre estos estudios que usted nos da y nos regala. Gracias por la coinonía, Señor, que hay de varios países, Señor, porque vemos que su espíritu se mueve, Señor, aunque todos tenemos diferentes nacionalidades y países, Señor, tenemos un mismo espíritu que nos une, Señor, y eso es en Jesucristo.
Gracias, Señor, le damos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios.